a la vida como, en términos de reacciones químicas, como una serie de reacciones encadenadas una con la otra, lo cual hace posible el fenómeno vital. Luego pasamos a estudiar los tipos de vías metabólicas y sus características. En ese punto dijimos que teníamos 4 tipos de vías metabólicas. Teníamos vías que clasificamos como vías catabólicas, vías anabólicas, vías anfibólicas y vías anaperóticas. Definimos el propósito de cada una de estas vías y sus principales características, destacando que las vías catabólicas son vías oxidativas y en donde degradamos compuestos y extraemos la energía encerrada dentro de sus enlaces, es decir, que en esas moléculas transformamos de moléculas muy grandes a moléculas pequeñas. Vimos digamos el opuesto de este propósito, que era el de las vías anabólicas, en el que por el contrario hacíamos síntesis, o sea, construíamos moléculas muy complejas o que pueden ser muy complejas a partir de sustancias más sencillas, y para ello necesitamos entonces energía y necesitamos poder reductor. Vimos que ese metabolismo, lo cual presentamos siempre en un mapa un poco impresionante por el número de vías, tenía 2 fases, ¿verdad? Una fase en donde la materia se transforma y otra fase en donde la energía es sometida a procesos de atrapamiento o de utilización. Entonces, en esta parte del tema nosotros nos vamos a dedicar fundamentalmente a esta fase de la energía y al estudio de los cambios de energía en los sistemas biológicos, es a lo que se le llama bioenergética. Entonces, la bioenergética, como ciencia, como relacionada con el estudio de los fenómenos energéticos en los sistemas biológicos, apoya como todos los procesos físico-químicos que tienen que ver con los cambios de energía en la termodinámica. Esa termodinámica, recordamos porque eso ya lo sabíamos, se refiere al estudio de sistemas en base a leyes, y de allí se derivan funciones termodinámicas para definir esos cambios energéticos. Entre esas funciones termodinámicas incluimos a la entalpía, que se denota con la letra H, a la entropía, que se denota con la letra S, y la energía libre, que se denota con la letra E. Vimos que de todas estas, la entalpía la vimos relacionada directamente con la primera ley de la termodinámica, la entropía con la segunda ley de la termodinámica, y la energía libre resultaba de una combinación de la primera con la segunda ley, y de allí surgía el concepto de energía libre, el cual es muy útil para definir las características del sistema que nosotros escogimos para nuestro estudio, que era una reacción química. Esta energía libre, además de que se refiere a la cantidad de trabajo útil que puede ser producido pues, en un proceso determinado, vimos que que está relacionado tanto con la entalpía como con la entropía. Y vimos que era bien importante porque nos iba a permitir predecir la direccionalidad de las reacciones, es decir, si una reacción ocurre o no ocurre espontáneamente. A todos estos cambios, por todas estas funciones de estado, nos interesa entonces el cambio entre un estado final y un estado inicial. Y por eso ese delta G lo definimos como el delta H menos el T delta S. Vimos que además de su carácter predictivo, esta función tiene relación con otras variables, como son la constante de equilibrio. Y bueno, esta es una constante con otros parámetros, digamos más bien, con la constante de equilibrio, en la cual el delta G, calculado en condiciones estándar, está relacionado en forma directa con la constante de equilibrio en base a esta expresión, lo cual ofrece ventajas para su cálculo. Y vimos que también esa energía libre estándar está relacionado con otro parámetro muy importante en bioquímica, que es el potencial de oxidación, es decir, la capacidad de los compuestos o de los elementos en estudio de oxidarse o reducirse, propiedad muy importante para los fenómenos de atrapamiento
de la energía que vamos a estudiar. Entonces, este fue el contenido de nuestra clase anterior y aquí en este pequeño resumen ustedes pueden ver todos los conceptos en los que deben hacer hincapié. Ahora, antes de pasar a, estudiar los fenómenos de atrapamiento de energía propiamente desde el punto de vista bioquímico, vamos a hacer una reflexión acerca de las leyes, de la aplicación de las leyes termodinámicas a los sistemas vivos, ¿verdad? Aquí nosotros vimos la primera ley de la termodinámica y la invocamos como que la energía no se crea ni se destruye y solamente se transforma. Y en esas transformaciones nosotros podemos incluir todos los tipos de energía, ¿verdad?, propios de ese sistema. Entonces, de tal manera que la energía que no se utiliza va a ser igual a la ganada por el entorno. Si nosotros comparamos a los sistemas vivos, y ahí es donde queremos llegar, cómo operan estos conceptos en los sistemas vivos, los comparamos con los sistemas no vivos, ¿verdad?, con la materia inanimada, encontramos que en todo proceso siempre hay que se produzca una liberación de energía, hay una fracción que se conoce como energía útil, ¿verdad? De toda la energía, vamos a tener una forma que es útil, con la cual podemos realizar trabajo, y otra cantidad que no es útil, que es la que por lo general se desprende bajo la forma de calor. Si nosotros observamos lo que sucede en la realidad, pues vemos que, por ejemplo, el caso de una locomotora solamente tiene un 10% de esa energía útil, quiere decir que gran parte de esa energía se transforma en energía inútil. Si vemos un motor, solamente un 50% de energía es efectiva, una planta, paneles solares, solamente hay una efectividad de un 30%. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con los organismos vivos, vemos que la situación es diferente, en donde esa eficiencia, llamarnos así, eficiencia en la utilización de la energía, es más alta. Y probablemente eso tenga que ver con algunas características que ha adquirido la materia viva durante la evolución para hacer más eficiente su aprovechamiento de la energía. Así encontramos, por ejemplo, como dos pequeños ejemplos, vemos el caso de la fotosíntesis, ¿verdad?, en donde existen esos pigmentos que se convierten en unas antenas poderosas para la captación de la energía solar. Quiere decir entonces que nosotros tenemos algunas adaptaciones durante la evolución que nos han permitido ser eficientes. Por ejemplo, tenemos el caso de la luz verde azulada, ¿verdad?, que voluminiscente, que es un tipo de luz que no produce calor. Aquí no hay pérdida de energía por calor. Si seguimos comparando procesos que se dan en la naturaleza, en materia no viva y en materia viva, podemos comparar el proceso de la combustión que se da, por ejemplo, cuando quemamos materia orgánica. Vemos que entonces nosotros transformamos, suponiendo que tenemos un carbohidrato en esa materia orgánica, que puede ser vamos a referirnos aquí directamente a la combustión de la glucosa. Vemos que producimos compuestos más pequeños y producimos energía, ¿verdad? En el caso de la glucosa sería la glucosa en presencia de oxígeno, nos daría dióxido de carbono más agua más energía que se libera. Ese proceso, si lo comparamos con el que se da en la célula, en el mismo proceso de combustión de la energía, podemos encontrar algunas diferencias. Así vemos que este proceso, el proceso de combustión, es el de quemar glucosa. Fíjense que sería un proceso muy violento en donde la mayor cantidad de la energía, o sea, digamos casi la totalidad de la energía, se libera como calor, ¿verdad? El proceso sería una energía no aprovechable si nosotros no lo adaptamos a otro sistema. Si nosotros ahí encima de esa material atrapamos ese calor de alguna manera, probablemente podemos producir el calentamiento de otro cuerpo. Pero es una energía que no es aprovechable para realizar muchos otros trabajos. En el caso de los sistemas vivos, nosotros encontramos que este proceso se da de la misma manera. Vamos a partir de la glucosa, sobre todo que se dé dentro de una célula, glucosa en presencia de oxígeno, vamos a obtener también dióxido de carbono y vamos a obtener agua, pero esa energía en su gran mayoría va a ser energía útil y una parte de ella se va a liberar como calor. ¿Qué hace que esto sea más eficiente? Probablemente que bueno, no probablemente, con toda seguridad,
este proceso en la célula no se da de una manera violenta, sino que se da en pequeños pasos. O sea, hay muchos pasos involucrados en donde hay mecanismos finos para atrapar la energía y transformarla en un tipo de energía química, que es el ATP, y una parte, como en todos los procesos, se va a liberar como calor, que tiene algún sentido también en los sistemas vivos, puesto que tiene que ver con la finalidad de mantener la temperatura. Esas son analogías. Ahora, si nosotros observamos lo que ocurre, los procesos naturales que ocurren espontáneamente en la naturaleza, observamos que esos procesos siempre ocurren en una sola dirección y no son reversibles, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, la caída de material desde una altura, en una montaña, imagínense bajando piedras. Aquí se necesita, pues, esto no se devuelve, ¿verdad? La transferencia de calor de un cuerpo caliente a un cuerpo frío siempre va a ocurrir en esta dirección, esto siempre va a ocurrir en esta dirección, esto va a ocurrir en esta dirección. Cuando rebotamos una pelota, observamos que la pelota toca piso, se eleva, pero cada vez que se eleva, la altura que alcanza es menor. ¿Hasta cuándo ocurren estos procesos? Estos procesos ocurren hasta que se alcanza el equilibrio, hasta que se vencen esas desigualdades. Ok, entonces aquí observemos la primera característica. Para que estos procesos ocurran es necesario que existan desniveles de energía. Y cuando ocurre, entonces se disipa energía. Significa que es importante para ellos la existencia de desniveles de energía y si lo llevamos a lo que ocurre dentro, lo que podría ocurrir dentro de una celda, esos desniveles podrían implicar gradientes de energía, gradientes de sustrato, desigualdades en el sistema. Cuando toda la energía útil se disipa, entonces ya el proceso no puede ocurrir más y eso lo que significa es que el proceso está en equilibrio. Entonces, estos procesos tienden a homogeneizar el sistema disipando los gradientes hasta alcanzar ese equilibrio. En términos energéticos, entonces podemos pensar que esos desequilibrios y esas heterogeneidades son como almacenamientos de energía útil que permiten que se lleven a cabo estos procesos, ¿verdad? Los sistemas vivos, si nosotros comparamos esto, vemos que son, vamos a pasar a la otra, y en este caso vamos a relacionar esa segunda ley con lo que es la vida, ¿verdad? Nosotros encontramos que los sistemas vivos son sistemas con un alto grado de orden, es decir, son muy ordenados, se diferencian diametralmente de los otros elementos que están en su entorno, sobre todo la materia inanimada. Estos organismos están dotados de información, ¿verdad? Entonces podemos decir que los sistemas vivos son complejas estructuras extremadamente ordenadas, diferenciadas de los materiales de su entorno y que están dotadas de información. Y la otra característica es que están alejadas del equilibrio. ¿Cómo consiguen estos sistemas vivos mantener esas estructuras en un universo en donde la entropía aumenta frecuentemente? Aquí vamos a tratar de entender cómo ocurre la vida dentro de un mundo desordenado, ¿verdad? Entonces, fíjense que esta pregunta fue una inquietud para muchos físicos-químicos en épocas anteriores, ¿verdad? Y llegaron a pensar que las leyes de la termodinámica no eran aplicables a los sistemas vivos. Se llegó a pensar que la termodinámica solamente era aplicable a los sistemas no vivos. Hasta que Schrödinger, en su obra sobre el orden y la vida, nos explica, o sea, encuentra explicaciones para esta paradoja, ¿verdad? Él habla de un orden a partir del orden, como primera aproximación. Dice, debe haber un orden a partir del orden. Y aquí es donde él dice que los organismos, ¿verdad?, son réplicas de sí mismos, que pueden incluso
que producen variaciones que existan entre ellos heredables, por lo que él postula que debe existir un código informativo, o sea, que estamos dotados de información. Y con esta predicción él se anticipa al descubrimiento del papel del DNA como material genético y como reservorio de información. Quiere decir que nuestro orden se debe en parte a esta información que está codificada en el DNA. Pero por otro lado, también él plantea, en base a la entropía, el concepto de orden a partir del desorden. Y aquí plantea que esos gradientes de los que hablamos ahorita y de esos desequilibrios van a ser cruciales para dirigir una gran cantidad de procesos vitales. La célula debe mantener esos desequilibrios, ya que su desaparición implicaría esto que estamos diciendo aquí, el equilibrio. Y alcanzar el equilibrio sería alcanzar la muerte celular. Tomando en consideración entonces que los sistemas biológicos son sistemas abiertos que intercambian materia y energía con el ambiente o con su entorno, se debe considerar entonces un sistema más amplio en conjunto con su entorno. Entonces, considerando al sistema y su entorno, podemos explicarnos cómo logramos nuestro orden a pesar del desorden. Un sistema vivo entonces se mantiene organizado, ¿verdad? Un sistema vivo se mantiene organizado tomando energía de su ambiente, de nuestros alimentos, y procesándola a través de ¿qué? De nuestro metabolismo, es decir, de esa maquinaria eficiente, una maquinaria química con la cual degrada esos nutrientes y esa degradación la acopla a transacciones energéticas que permiten producir un trabajo útil, lo que le permite ejercer sus diferentes funciones celulares y mantener su organización interna. Durante todos estos procesos, entonces, las células devuelven a su entorno, fíjense, aquí procesan los nutrientes, pero devuelven a su entorno la energía disipada, que consiste en calor, ¿verdad? Que puede consistir en calor y otras formas de energía, la cual rápidamente se distribuye en el entorno, aumentando su desorden, es decir, y aumentando su entropía. Significa esto, ay, caray, me salí. Disculpen. Ah, caramba. Ya va, un momentico, estoy recuperando la... ¿Sí? Ajá. Vamos a esperar un momentico, muchachos, que la profesora se reintegre a la reunión.